Hola mis hermanos, hola mis amigos de Lakeview Community Church. Es mi oración que estemos todos bajo la bendición de Dios, ¿verdad? En sintonía con el Señor, agarrados firmemente de la mano de Él durante todo el tiempo, especialmente durante estos días, estos tiempos que estamos viviendo. Continuamos con el estudio de los milagros de Jesús, así que bienvenido a este estudio. Milagros de Jesús y vamos al libro de Mateo capítulo 15, el libro de San Mateo capítulo 15 en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, y vamos a concentrarnos en los versículos 29 al 31 en el día de hoy. Mateo 15 versículos 29 al 31. Seguimos con los milagros de Jesús. Este es un episodio que es cortitísimo, los versículos que vamos a leer, pero tienen gran enseñanza para nosotros, no solamente para el no creyente, pero también para el creyente. Un estudio profundo en cuanto al mensaje para la persona que todavía no ha puesto su confianza en el Señor, y así también para aquellos que lo hemos hecho, ya sea hace un año o hace 20 años atrás, ¿verdad? Así que vamos a leer y oramos al Señor en este momento en el nombre de Jesús. Padre, que tú nos ilumines y nos hables a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, que podamos entender estos versículos, pero de acuerdo que la aplicación sea, Padre, una que hagamos cambios en nuestra vida a través de esta palabra y a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a Mateo 15, versículos 29 al 31, dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bien cortito, pero mire cuánto hay aquí en esta palabra. Primero hablemos del lugar donde esto está ocurriendo. Está ocurriendo ahí en el área del mar de Galilea. El mar de Galilea está en Israel, y es en realidad un lago muy grande de agua dulce. Mide unas 13 millas de largo, y unas 7-8 millas de ancho. Es el lago más bajo del mundo geográficamente hablando. Está bajo el nivel del mar, el lago, unos 700 pies o 212 metros bajo el nivel del mar. Está rodeado de colinas que desde la orilla del lago suben hasta 2000 pies de altura, y algunas montañas de hasta 3000 pies de altura. Así que vemos que el lago está en el fondo, ¿verdad? Y está rodeado de colinas y montañas. Y debido a esta geografía en ese lugar, ahí se desataban, ahí en el mar de Galilea se desatan tormentas severas, ¿verdad? Cuando los vientos soplan del este al oeste. Pero normalmente el clima es templado, muy agradable, ni muy frío ni muy caliente. Y ahí está Jesucristo, ahí están sus discípulos, los apóstoles también. Cuando hablamos de apóstoles son los 12 que él escoge. Cuando hablamos de discípulos son mucha gente que le seguía, que creían en él, que eran seguidores de él. Al principio fue poquito, ¿verdad? Pero fue aumentando esa cantidad de gente. Y también dependía de dónde estaba Jesucristo, había cierta cantidad de seguidores de sus discípulos, ¿verdad?
Unos lo seguían por un día, 2 días, otros por un poquito más de tiempo. Y venían otros de otros lugares y se unían a él y le seguían. Um, ¿Qué más tenemos allí en esta historia? Pues tenemos a personas que están enfermos, cojos, ciegos, mudos, ¿verdad? Y también tenemos las personas que vienen con ellos, que vienen a traerlos a Jesucristo para ser sanados, ¿verdad? Así que vemos ahí en esta explicación que hay gente que está trayendo, ¿verdad? A cojos, a mudos, a ciegos, etcétera, etcétera. Así que esos son los personajes que estamos viendo allí. En el versículo 29 vemos que Jesucristo sube a uno de los montes que rodean el mar de Galilea. Acuérdense que es un lago de agua dulce, pero le llaman mar de Galilea porque es grande. Sube a uno de los montes y se sienta allí a recibir a la gente. Y vienen a él personas que traen a cojos, a ciegos, perdón, a mudos, a mancos y a muchos otros enfermos. Eso lo vemos allí en el versículo 29. Y se lo traen a Jesucristo para que los sane, Pero ¿notó usted algo? Que todos tienen que subir al monte donde está Jesucristo sentado. Y la pregunta es, ¿por qué los hizo subir? ¿Por qué Jesucristo no bajó a donde ellos estaban para hacérselo a ellos más fácil? ¿Por qué sube a un monte y se sienta? De primera impresión, ¿verdad? Tú puedes decir, para el que no conoce, ¿verdad? Este es un Dios frío, es un Dios que no tiene compasión, ¿no? Y sabemos que eso no es el caso, es totalmente erróneo pensar eso. Pero aquí hay una enseñanza muy importante para todos nosotros, los creyentes y los no creyentes. Ellos vienen a Jesucristo para ser sanados, pero hace falta fe para esto. Y la fe requiere trabajo, la fe requiere esfuerzo, la fe requiere que la ejercitemos, Así que el que viene a buscar de Jesucristo y lo ve arriba en el monte, no sabemos a qué altura está él sentado. Pero tiene que pensar en esto. Bueno, subo allá a donde está Jesucristo y soy sano. O no quiero hacer el esfuerzo, no quiero subir hasta allá y me voy a casa así como vine. Ahí está la decisión que cada persona que va allí para ser sanado tiene que tomar. Tiene que tomar esa decisión. Para que ocurran milagros en nuestra vida, tenemos que ir a donde Jesucristo está. Tenemos que ir a donde Jesucristo está, por medio de tu fe, por medio de mi fe. Tengo que ir a donde Jesucristo está. No podemos quedarnos donde estamos, en el pecado o en la vagancia espiritual, para aquellos que no están viviendo una vida de pecado, pero la vagancia espiritual también afecta. No podemos quedarnos ahí, en el pecado o en la vagancia espiritual, haciendo lo que queremos hacer y esperar recibir la bendición de Dios. No. Donde estamos no es donde Él quiere que estemos. Él quiere que subamos a donde Él está, así como hicieron esta gente. Donde estamos, los deseos de la carne están gobernando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, en fin, donde estamos, los deseos de la carne están gobernando nuestra vida, toda nuestra vida. Y si seguimos donde estamos, nos quedamos estancados en todos los sentidos. Nos quedamos estancados en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido económico, en el sentido matrimonial, en el sentido de familia. Nos quedamos estancados. Hay que subir la colina por fe. Hay que subirla por fe. Hay que poner esa fe en acción. Hay que ejercitar esa fe, aunque sea difícil,
porque es allí donde ocurren los milagros. Oiga, quizás para el mudo fue fácil subir la colina, pero no para el cojo. ¿Se da cuenta? No para el cojo. Así que hay un esfuerzo ahí que hay que hacer. Hay un esfuerzo. Primero, ir a donde está Jesús. ¿Verdad? Eso requiere fe. Alguien fue donde el mudo y le dijo, mira, Jesucristo está allí al lado del mar de Galilea y Él te puede sanar. Él pudo haber escogido y decir, no, ¿sabes qué? No, me voy a quedar en casa hoy. No voy allá. No creo en este Jesucristo. Pero esa primera decisión de salir de su casa para ir a donde Jesucristo estaba allí en el mar de Galilea. Y después cuando llega, mirar para arriba y ver la colina. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Subo? ¿O me voy para mi casa? El segundo paso de fe, subir hasta donde está Jesucristo. Hay que subir la colina por fe porque es allí donde ocurren los milagros, ¿sabes? Jesucristo quiere que subamos a donde Él está y nos invita a que subamos a donde Él está porque allí donde Él está hay salvación, hay perdón, hay vida eterna y hay bendición. Hay bendición ahí donde Él está. Pero esto es voluntario. Como decía, cada una de esas personas pudo haber escogido no salir de su casa ese día. Y cada una de esas personas pudo haber llegado allí al mar de Galilea esa mañana o esa tarde y decir, no, yo no voy a subir esa colina hoy. No la voy a subir. Por eso es difícil. Requiere que tomes una decisión. Si no has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, el que salvó, el que murió por ti en la cruz, por tus pecados. Si no lo has hecho, este ejercicio de fe requiere un arrepentimiento de tu parte. Y requiere que te humilles delante de Dios como un pecador que necesita el perdón de Dios. Oye, y si ya eres creyente, este ejercicio de fe requiere que evalúes dónde estás parado en tu vida espiritual. Y que evalúes si es el Espíritu Santo el que gobierna tu vida o si eres tú mismo, tu carne, tus debilidades, las que dominan tu vida. Y entonces es necesario que le des a Dios el lugar en tu vida que a Él le corresponde y que Él está pidiendo. Si no ves bendiciones en tu vida, debes ir donde Jesucristo está. Y no estoy hablando de tener un yate y una mansión. Esas no son las bendiciones que estoy hablando. Cuando hablo de bendiciones, es todo aquello que Dios da, que nos trae verdadera felicidad y una verdadera paz, una paz eterna. O sea, la bendición más grande para una persona es que la mano de Dios esté en la vida de esa persona. La presencia de Dios, guiando, cuidando, proveyendo, bendiciendo. Vemos en el Nuevo Testamento que todo el que quiere recibir algo de Jesucristo tiene que hacer un esfuerzo. Ya sea un esfuerzo físico o un esfuerzo de fe. Y a veces, como en este caso, ambos, un esfuerzo de fe y un esfuerzo físico. La necesidad de esta gente y la fe de ellos en el poder de Jesucristo los motivó a no solamente ir allí ese día al mar de Galilea donde estaba Jesucristo, sino también los motivó a subir al monte donde estaba Jesús, con gran esfuerzo para encontrarse con Él, para encontrarse con nuestro Señor. Las bendiciones de Dios, escúchame, las bendiciones de Dios están preparadas para los que suben a donde está Jesucristo. ¿Escuchaste? Lo voy a repetir. Las bendiciones de Dios están preparadas para los que suben a donde está Jesucristo. Esto de subir a donde está Dios
Lo digo en sentido espiritual y en sentido físico, como estuvimos hablando. Subir a donde está Jesucristo en sentido espiritual es ir a Dios en oración, con fe sincera y humilde, confesando nuestros pecados a Él, dándole nuestro corazón y sometiéndonos a su voluntad. Esfuerzo espiritual. Subir a donde está Jesucristo en el sentido físico es hacer el esfuerzo diario de leer la Biblia y orar a Dios. Requiere una disciplina, un esfuerzo, porque nuestra carne lo impide. No, hoy no voy a leer la Biblia. Es que yo nunca entiendo. Son pensamientos que el diablo pone en nuestra mente. Es hacer ese esfuerzo de leer la Biblia y orar a Dios a diario, ir ante su presencia. Es un esfuerzo físico. Subir a donde está Jesucristo en el sentido físico también significa ir a la iglesia a adorar cada domingo. Darle ese tiempo a Dios, que de otra forma nos quedaríamos en casa viendo televisión o durmiendo hasta tarde o ir a Walmart a hacer las compras. Subir a donde está Jesucristo en el sentido físico también significa participar en los estudios bíblicos, como está usted haciendo semanalmente, y escuchar el mensaje pastoral de cada semana, poner atención, meditar. Subir a donde está Jesucristo en el sentido físico es tomar notas y meditar en eso que leemos, en eso que estudiamos, y que el Señor nos está hablando a nuestro oído espiritual cada vez que leemos la Biblia o escuchamos su mensaje. ¿Se da cuenta? Hay un esfuerzo físico. También envuelve servir a Dios ministrando a otros, dando consejo bíblico a otros que necesitan escuchar una palabra de un cristiano y compartiendo a Jesucristo con los demás. Es un esfuerzo físico. Te das cuenta que hay un componente físico, un esfuerzo físico en esto de subir a donde Jesucristo está. Todo esto que mencioné requiere trabajo, requiere un esfuerzo. En el versículo 30 vemos, nos dice que eran traídos a Jesucristo para ser sanados y eran puestos ante sus pies. Otra vez, había gente allí que no necesitaba ser sanado, pero fíjate qué lindo, ellos hicieron el esfuerzo de traer a alguien que ellos sabían que necesitaba ser sanado. Alguien trajo al cojo, alguien trajo al ciego. Ellos no necesitaban ser sanados, pero lo hicieron por amor. Esa fe los motivó a traer a esa persona que necesitaba. Y eso es un mensaje lindo para nosotros también, especialmente para el cristiano. O sea, estamos nosotros preocupándonos por aquellos que necesitan de Dios y estamos haciendo el esfuerzo de traerlos a Jesucristo para que sean sanos. No necesariamente sanidad física, pero sanidad espiritual, sanidad emocional. Nos rodean personas, gentes que necesitan de Jesucristo. Necesitan de Él. No estamos hablando de una religión, estamos hablando que necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Punto. Necesitan de Dios. Y trajeron a los cojos, a los mudos, a los ciegos, a los enfermos, a Jesús. Y fíjate que en el versículo 30 dice que los trajeron a Jesucristo para ser sanados y los ponían ante sus pies. Eran puestos ante sus pies. Qué tremenda enseñanza eso. Esto nos enseña con qué actitud venían ellos a Jesucristo. ¿Con qué actitud? ¿Cómo venían ellos a Jesús? Al postrarse a sus pies, estaban humillándose ante Dios. Estaban mostrando su humildad de corazón ante Él, ante Dios.
A Dios no vamos con altivez, a Dios no vamos con orgullo en el corazón, a Dios no vamos con exigencias, ¿verdad? No. Cuando le pedimos a Dios algo, ya sea perdón por nuestro pecado, su salud, ayuda, lo pedimos con fe, pero en su misericordia y en su gracia. ¿Te das cuenta? Esta gente estaba rogando a Dios por su misericordia y por su gracia para con cada uno de ellos, postrándose a sus pies. Y Él lo sanó. Él lo sanó. En el versículo 31 vemos, este versículo nos cuenta cómo la gente se maravillaba viendo cada uno de los milagros que estaba ocurriendo allí, viendo el poder de Jesucristo sobre las enfermedades y las condiciones físicas de todo tipo. Y el nombre de Dios era glorificado. Si subes, si tú y yo subimos a donde está Jesús y nos postramos a los pies de Jesucristo humildemente, pidiendo su perdón, pidiendo su dirección, pidiendo su mano poderosa sobre nuestra vida y le obedecemos con fidelidad, oiga, habrá sanidad y habrá bendición en tu vida y en la mía. Así como lo experimentaron esta gente allí, ese día, en el mar de Galilea. Porque, oye esto, ese Jesús, ese Jesucristo que estaba allí, que leímos aquí, en los versículos 21 al 31, no ha cambiado, no ha cambiado. Su poder es tan grande y maravilloso como antes. Y sigue haciendo milagros, tanto o más como antes. Como antes. De hecho, Dios está haciendo más milagros hoy día que cuando Cristo estuvo en la tierra. Unos cientos, unos miles fueron sanados, fueron liberados de demonios. Pero imagínate cuántos cientos de miles han sido sanados por el poder de Dios desde entonces hasta el día de hoy. ¿Cuántos? ¿Te das cuenta? El poder de Dios no ha menguado, no ha cambiado. Está interesado por ti y por tus situaciones, por tus problemas, por tus preocupaciones y quiere que subas a donde Él está, en oración, con fe, con fe. La fe es la que te lleva, la fe es la que te motiva a subir esa colina donde Jesucristo está. Pero debes ir así como estás, ¿sabes? Él hará el milagro. No esperes, como mucha gente, estar bien para entonces venir a Dios. No, yo voy a dejar de fumar antes de ir a Dios. Yo voy a dejar de decir malas palabras antes de ir a Dios. Voy a dejar de hacer esto antes de ir a Dios. Voy a dejar de hacer aquello. No, no podemos por nuestra cuenta dejar el pecado. Tenemos que entender eso. Tenemos que ir a Dios por fe, así como estás. Así de sucio como estás. Como decimos en Puerto Rico, así de embarrado como estás. Es Dios el que limpia. Es Dios el que sana. Es Dios el que cambia vidas. No nosotros. Él la cambiará. Él traerá la bendición. Cristiano, Dios está invitándote a hacer un esfuerzo espiritual y físico para dejar la vagancia espiritual y hacer el esfuerzo diario que tenemos que hacer tú y yo para crecer espiritualmente y para ser un cristiano de bendición para otros, para ser los cristianos que, como esta gente, que llevaron a los enfermos, que llevaron a los ciegos a Jesús, que llevaron a todos aquellos que necesitaban de Dios
y los postraron a los pies de Cristo. Tú y yo tenemos que ser igual, pero requiere que un esfuerzo físico, de abrir esa Biblia a diario, estudiarla, orar al Señor, tomar nuestra relación con Dios en serio, practicar la presencia de Dios en nuestra vida, obedecerle. Requiere también que tomemos la iglesia en serio, que tomemos también el servir a Dios en serio, en la capacidad que Dios te ha llamado para servir. Mire, a veces un consejo por teléfono, a alguien que está en México, a alguien que está allá en Kansas, a alguien que está allá en California, es como Dios te puede usar. Una palabra de aliento, una palabra que lleve a esa persona a evaluar su vida y traerla a los pies de Jesucristo. Oramos. Gracias, Padre, por esta palabra, esta enseñanza, tan cortitos versos, pero tanta enseñanza para nosotros. Te damos gloria, te damos honra. Y Padre, pedimos que si hay alguien que todavía no ha subido esa colina para dar su corazón a ti, que hoy lo haga. Que haga esa simple oración de arrepentimiento, poniendo su fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por sus pecados. Y Padre, para aquellos que ya son creyentes de mucho tiempo, Padre, motívanos a ser los cristianos, los hijos tuyos que tú quieres que seamos. Y dejar la vagancia espiritual a un lado para ser cristianos de bendición. Para nosotros obtener bendición y ser de bendición. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.